vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro papá por todo lo que Él hace, por las maravillas y por la fidelidad de Él, porque Él sigue siendo nuestro proveedor y quien tiene cuidado de todo lo que nosotros tenemos. Padre Dios, vamos a darte gracias, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestros diezmos, por la manera como expresamos nuestra gratitud a ti, que eres nuestro mayor proveedor. Ese amor inagotable que tienes hacia nosotros nos lo demuestras de muchas maneras. Por eso hoy diezmamos con alegría y convencidos de saber, Señor, que la extensión del reino es a través de nosotros, tus hijos. Así que bendice estos diezmos y multiplícalos, Señor, porque son para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Estamos muy contentos porque nuevamente tendremos nuestro bazar así como lo hacíamos antes de la pandemia. El próximo fin de semana, viernes 17 y sábado 18, estaremos todos juntos celebrando, comiendo, disfrutando. Así que esta semana, este fin de semana, debes traer tus donaciones. Habla con tu pastor de zona, que él también te dirá cómo vincularte con tu célula. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Sí, Templo Belén, nuestra casa. Es un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes, dándole gracias a Dios por sus bondades infinitas, por su amor, porque nos acompaña, porque nos bendice en medio de dificultades. Precisamente en estos días, alguien muy cercano a la iglesia, perteneciente a nuestra iglesia por muchos años, a pesar de su edad y los momentos en que podía asistiendo, pero partió a la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que nos gozamos cuando uno de los santos parten a la presencia de Dios. El Señor se alegra, hay fiesta en Los Ángeles, así que por nuestra querida hermana Emma, allí toda su familia que quiere buscar del Señor y quiere caminar con Él. Vamos a orar por todos aquellos que han perdido seres queridos y en fin, es parte de la vida. Lo mejor es que nosotros los creyentes tenemos esperanza y entonces no hay frustración, hay tristeza, hay un poquitico de sentido de pérdida en nuestras vidas y tenemos que llorar, pero la promesa está en que si caminamos con el Señor es lo mejor. Así que si tú tienes familiares enfermos, si tú has perdido seres queridos, pero le has compartido del Señor, ellos pueden tener la salvación. Lo importante es que nosotros los que quedamos acá tengamos precisamente eso, hacer un compromiso con nuestro Señor y Dios. Por eso allí donde te encuentres, en otro lugar del mundo, aquí en Colombia, en alguno de los templos Belén de Colombia, los municipios en Cundinamarca, 2 específicamente, o aquí en Antioquia, varios, acá en la ciudad de Medellín, la comuna 13, la comuna acá 16, todos debemos de estar comprometidos con el Señor. Y por eso oramos y le pedimos a Dios. Oramos también precisamente para que como iglesia cumplamos el compromiso de llevar el Evangelio desde aquí hasta allá. Y esa va a ser la oración misionera en el día de hoy. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por aquellos seres queridos que parten a tu presencia, pero que nos han dejado una herencia y un legado. Y en esa herencia y ese legado precisamente lo que tú quieres que nosotros recibamos es un compromiso de amarte y seguirte, porque los que han partido ya bajo tu presencia, Señor, caminando contigo, y ahora queremos imitar su fe, Señor amado. Igual, oh Dios, que nosotros queremos que mucha gente en el mundo pueda conocerte para caminar en compromiso contigo. Por eso oramos específicamente en el día de hoy por todas las iglesias de Colombia, para que cada una de ellas haga un compromiso, Señor, contigo, de obedecer a tu palabra, de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, de llevar el Evangelio desde aquí hasta allá y comportarnos como buenos testigos. Señor, una vez más podemos unir esta petición de comprometernos como iglesia en la obra misionera, precisamente a levantar más testigos llenos del poder del Espíritu Santo que caminemos hasta allá. Por eso, Dios, te agradecemos por todos esos hermanos de nuestra iglesia, Templo Belén, que ya han pasado a estar a tu presencia, que te sirvieron, que te amaron y que te honraron de la mejor manera y que tenían en su corazón un deseo de servirte. Por eso compartían del Evangelio, por eso muchos han hecho el esfuerzo, hicieron el esfuerzo por apoyar la obra misionera. Ese es el compromiso que queremos y por eso oramos en el día de hoy y tenemos una sencilla pero poderosa enseñanza de tu palabra.
Hemos venido hablando acerca de la oración porque los miércoles nos comprometemos, Señor, contigo para aprender a orar mejor, para clamar y para pedir. Yo sé que todos tenemos necesidades en este momento. Tal vez algunos están enfermos, que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez otros andan en preocupaciones por causas de su trabajo, por causas emocionales, sentimentales, familiares. Todos estamos preocupados por nuestro país, como siempre, Señor. Sí, estamos esperando que haya unas elecciones, oh Dios, calmadas, tranquilas, pero que mejor que eso, que el futuro del país pueda estar de mejor manera. Para muchos es incierto y es difícil. El punto es que pensamos que nos irá bien solamente de acuerdo al compromiso que haga alguien que quede elegido. Y se nos olvida que nosotros debemos de comprometernos, y más la iglesia, porque estamos puestos en este país para ser de bendición. Confiamos y creemos en ti, caminamos contigo y ponemos todas las cosas en tus manos, Señor amado. Aquellos que necesitan aprender a administrar, y creo que es todos, Señor, ayúdanos para administrar los recursos que nos has dado, entendiendo que no es solamente el dinero, son nuestras capacidades, nuestros talentos, y precisamente el Evangelio que has depositado en nuestras manos, Señor. Ese Evangelio, oh Dios, que ya está en nosotros, lleva consigo una responsabilidad en nosotros, de poderlo compartir y extender a las personas que están necesitadas, desde acá hasta lo último de la tierra. Por eso háblanos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura bellísimo, hermosísimo, y está en el Salmo 40. Salmo 40. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Me gusta que cada uno haga el ejercicio como los de Berea, que cuando lleguen a su casa lean todo el Salmo y puedan leer muchos más textos que tengan que ver con el tema que tratamos en cada ocasión. Pero vamos a leer la Escritura y dice de la siguiente manera: Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Padre, es tu palabra que con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a discernirla, a aprenderla, a asimilarla, a comprometernos con ella, a vivir en ella, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje empieza a confrontarnos a nosotros con nuestra realidad como personas que oramos. Nos encanta la oración, sobre todo porque nos recuerda que Dios hace cosas grandes y maravillosas por su pueblo. Entonces, en la oración, bueno, hay dos sentidos que yo creo que todos hemos experimentado. El sentido de la necesidad, de la oración pertinente, especialmente cuando estamos en aprietos y necesitamos sentir que Dios está con nosotros y por supuesto que nos conteste a nuestras peticiones. Pero también está ese otro sentido que a veces las oraciones, cuando se vuelven muy largas y cuando nos dicen venga vamos a orar, y dicen ay tenemos que orar, y a veces nos cansamos o nos quedamos dormidos. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hay como esos dos extremos de oración? Uno que nos interesa mucho y otro que a veces nos desinteresa. Claro, nos interesamos mucho cuando necesitamos una respuesta de parte de Dios. Cuando clamamos en medio de la angustia, la necesidad, de la desesperanza. Cuando entramos en pánico por las circunstancias de la vida y decimos, ay Dios mío, te necesito, y clamamos y buscamos y hasta nos atrevemos a ayunar. ¿Y por qué no? Automáticamente hay vigilia, porque aunque no vayamos a una vigilia formal de templo, pues no podemos dormir en nuestras camas y entonces empezamos a orar y a decirle, Señor, paso en vela, orando al Señor, clamándole, ayúdame, ten misericordia. Eso es oración, lo tenemos que admitir. Pero hay otros momentos en la vida donde no hay problemas, no hay angustias y de pronto nos invitan a orar y algunos hermanos, saben, les gusta orar mucho, por lo menos tienen mucho que decir en la oración y empiezan esas oraciones largas.
De hecho, algunos creyentes en las celebraciones de culto, cuando se está acabando ya el sermón y se empieza a orar y orar para que Dios toque nuestras vidas con su palabra, muchos salen rápidamente del templo y se pierden la oración. Porque a veces la oración, cuando uno es joven, cuando uno es niño, las oraciones largas nos amodorran y decimos, ay, pero qué oración tan larga. Entonces como que es una costumbre orar y si no estamos en angustia, nos desinteresamos de ella. Yo creo que la oración siempre debería de tener un profundo interés para nosotros en la vida. Y hoy precisamente vamos a medir algo que es muy importante cuando oramos. Precisamente por esa urgencia de necesidad que tenemos cuando le pedimos a Dios cosas, creyendo que pedir es la única forma de orar. Entonces que en ese ejercicio de oración tradicional, buscamos que Dios se comprometa con nosotros en tal o cual asunto, especialmente aquellos que nos puedan bendecir en nuestra opinión. En otras palabras, de alguna forma le decimos, Dios mío, me tienes que hacer algo. Dios mío, si tú no haces algo. Dios mío, tú eres Dios. Recuerdo que en una ocasión, una persona muy apreciada, pero nos decía, órele a Dios así, Señor, te pido esto, tu palabra lo dice, y si no, ¿para qué lo dijiste? Entonces yo me sorprendía y yo le entendía el sentido de recordarle a Dios que Él cumplió una promesa y que la tiene que cumplir, pues. Pero yo digo, ¿pero con qué fin? Entonces me puse a meditar y realmente llegué a la conclusión, bueno, ¿será que a Dios se le olvida que Él prometió algo? No le pasa como a nosotros, que muchas veces le decimos a alguien, mira, voy a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y después de cierto tiempo, uy, se me olvidó, hermano. Pero era un compromiso, ay, qué pena, pero se me olvidó. Entonces yo creo que muchas veces cuando le oramos a Dios así con desespero, Señor, y si tú no cumples, ¿para qué lo dijiste en tu palabra? Me tienes que responder. Yo creo que realmente no conocemos a Dios y no tenemos que hacer eso. Más bien, al hacer eso, estamos tratando a Dios como si fuera un ser humano. En otras palabras, queremos torcerle el brazo. Señor, me tenés que contestar porque tú eres Dios, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Tu palabra lo dice y no puede ser que no me vayas a cumplir, Señor. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos esa actitud a veces cuando oramos? A ver, reflexionemos un poco. ¿Será que a Dios se le olvida lo que promete? ¿Será que Dios necesita hacer mucha fuerza para hacer lo que tiene que hacer por nosotros? Dios es todopoderoso. Yo creo que realmente donde se necesita compromiso no es en lo que Dios va a hacer, sino en lo que nosotros debemos hacer. Por eso hablaremos hoy de la oración con relación al compromiso. Compromiso y oración. La palabra de Dios, por ejemplo, que me enseña, y aquí vamos a agarrar fortaleza y entender que cuando oramos deberíamos de pensar más en nuestro compromiso que en el compromiso de Dios. Números 23, 19 nos dice en las Sagradas Escrituras, allí en el Antiguo Testamento, nos dice Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Una vez más, ¿podemos hablar con Dios recordando sus promesas? Claro que sí, pero no debe ser jamás un chantaje, pues Él por naturaleza santa es cumplidor, porque en su naturaleza Él es la verdad, Él es verdad. No tiene que ser obligado. Y entre otras cosas, creo que no tenemos cómo obligar a Dios de alguna forma. Más bien es una sensación de nuestra limitación humana de presionarlo, como si fuera un ser humano. ¿Por qué no pensar entonces en nuestro compromiso con Dios cuando oramos? No en el de Él ya lo tiene, la palabra de Dios nos lo enseña. Más bien que cuando nosotros oremos, recordemos que debemos estar comprometidos con el Señor. Y es un compromiso no por la necesidad de Dios, sino por la necesidad nuestra. Cuando estamos pensando en compromiso nuestro, tenemos que empezar por cosas sencillas. No las estoy diciendo en un orden especial y no las voy a decir todas porque son demasiadas. Bueno, no digamos demasiadas, son bastantes. Pero creo que todas se pueden cumplir. Dios espera de nosotros que haya una entrega. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos que cuando oramos
debemos de hacerlo con honestidad, de tal manera que entendamos que nosotros nos hemos entregado a Dios, que somos de Él. También debemos recordar que es importantísimo comprender la necesidad de ser obedientes. Y es una obediencia que no tiene que ver con la esclavitud, antes al contrario, tiene que ver con la libertad. Es la obediencia que se requiere para sortear todos los obstáculos en la vida y poder caminar con el Señor de la mejor forma. Es la obediencia que nos hace entender que lo que Él nos pide es saludable, es beneficioso, le honra a Él, bendice a muchos y a nosotros mismos. Pero también entender que cuando nos comprometemos hay una confrontación, porque en nuestra naturaleza humana muchas veces nosotros no queremos cumplir nuestros compromisos adquiridos. Nos cuesta porque hay que hacer un esfuerzo. Entonces cuando estamos orando y le decimos, Señor, yo me quiero comprometer y lo hago desde el compromiso, yo tengo que confrontar muchas cosas de mi vida. Pongamos un ejemplo. Algunas personas o algunos de nosotros en medio de una urgencia económica no tenemos para pagar unos servicios, para pagar la universidad de los hijos o algo propio. Y entonces con afán y urgencia decimos, Señor, por favor, provee, Señor amado. Dame, haz un milagro, Señor. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Tú puedes proveer, Señor amado. Tuyo es el oro y la plata, Señor. Y todo eso es verdad. Y por supuesto que tiene como responder. Pero pocas veces decimos, Señor, tengo problemas económicos. Pero reconozco, Padre, y perdóname, que soy mal administrador. Perdóname, Señor, porque he pensado más en las cosas para mí, en mi reino, en que mi casa esté bien, pero he olvidado tu casa. He olvidado, por ejemplo, económicamente bendecir a muchos que están predicando el Evangelio como nuestros misioneros. Cumplir con mis responsabilidades económicas para ayudar a los necesitados o en la iglesia, porque la iglesia es de todos. Así como el Señor confrontó al pueblo de Israel y le decía, mire, ustedes arreglan sus casas, pero se han olvidado del templo. Entonces, en fin, aquí estamos hablando que le pedimos a Dios que nos ayude. Pero si nosotros no somos fieles, estamos mal. Y eso es compromiso, la fidelidad. Pero de pronto usted dirá, pastor, yo soy fiel. Y yo doy, soy generoso. Pero somos malos administradores. Entonces, ya sea para ser fieles o para ser buenos administradores, para hacer cuentas, para invertir en lo que es justo, lo que es honesto. Y no simplemente pensar en nuestras necesidades egoístas que a veces no construyen ni ayudan a nada. Yo sé que es bueno darse gusto en algunas cosas que sean buenas, pero no podemos trabajar toda la vida, administrar los recursos solo para satisfacer el deseo de lo que cada mes o cada semana nos llega de una u otra manera. Nos dice la palabra del Señor que invirtamos en las mejores cosas. Entonces, yo puedo orar para que Dios haga un milagro financiero y Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Pero también le puedo decir, Señor, yo sé que tú eres proveedor y lo mucho, lo poco, lo que tú quieras, que me quieras dar en esa parte económica, yo lo administraré bien. Ayúdame, Señor, a ser mayordomo fiel. Ayúdame a hacer las cosas de la mejor manera posible, a ser muy responsable, Señor amado. Entonces, inclusive, ni siquiera se trata, como hacen muchos creyentes, de decirle, en el caso económico, estoy dando un ejemplo, es, Señor, mira qué voy a dar para las misiones, mira qué voy a ofrendar y diezmar. Porque eso es tratar de torcer el brazo de Dios. Señor, como yo estoy dando, tú me tienes que dar mucha riqueza. No, es mi deber, es mi mayordomía. Es lo que tú me pides, eso yo lo hago, Señor. Y lo hago con gozo y con alegría. Señor, y no solamente doy, porque déjeme decirle, es mucho más fácil dar que administrar bien el dinero. Es más fácil dar 100,000 pesos, 1,000,000, pero administrar 10 pesos, 1,000,000, 2,000,000, administrarlo, ser honestos, justos con ello, hacer las cosas en proporción, no es tan fácil. En otras palabras, y doy el ejemplo con el dinero porque el dinero a todos nos importa, las riquezas que tengamos, pocas o muchas, nos importan. Y hay que entender que la administración requiere compromiso. Pedir que nos den es mucho más fácil. Pero sigamos adelante. Yo creo que es bastante entendible esto de la confrontación con nuestra realidad. Cada compromiso de Dios tiene en nuestro lado un compromiso de parte nuestra. Cada vez que Dios ha prometido algo para nosotros, siempre conlleva en sí misma esa bendición. Cuando la recibimos, adquirimos también con ello un compromiso.
Estamos prestos para decirle, Señor, gracias, lo recibo porque ahora lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Cómo voy a bendecir a otros? Yo debo tener una vida de compromiso con mi Señor. Y entonces mi oración va a estar enfocada de manera correcta, de manera profunda y en la voluntad de Dios. Recuerdo la frase que mi padre siempre me ha enseñado. Lo que Dios va a hacer por ti, Isaí, no te metas a hacerlo, tú no puedes. Pero lo que Dios te ha pedido que tú hagas, hazlo, porque Él jamás lo hará por ti. Y esta frase me ha acompañado toda la vida. Por eso queremos hablar hoy de compromiso y oración. Porque fíjese, ¿qué me voy a meter yo con lo que Dios va a hacer si Él es perfecto, todo lo puede y sabe muy bien de que tengo necesidad? Entonces tratar de decirle a Dios, hey, Dios, estoy orando, acuérdate de tu compromiso, creo que es hasta ridículo. No quiere decir que no podamos decir al Señor, hey, Señor, tu palabra me dice esto. Pero cuando le decimos eso al Señor, no se lo decimos para que Él lo recuerde. Señor, tu palabra me dice esto. Yo confío en tu palabra. Lo aprendí en tu palabra. Confío en lo que tú has dicho. Pero no es para torcer el brazo, porque Él ya lo escribió, ya lo sabe. Si Él lo escribió, Él lo conoce muy bien. Cuando yo lo leo es porque esa palabra me anima a mí, me bendice a mí, me empuja positivamente, me persuade a tener un compromiso con un Dios que es fiel y que todo lo hace porque me ama. Entonces, cuando le recuerdo a Dios las promesas, realmente no las estoy recordando a Él, las debo decir para recordarlas yo mismo y caminar en confianza con mi Señor. Necesitamos orar mucho para que estemos comprometidos con nuestro Dios. Y por eso en la medida que tenemos más tiempo de oración, estamos pensando más en el Señor, por supuesto que recordamos más su nombre, recordamos más quién es. Y en esa medida vamos confiando más, caminando en seguridad y en bendición. Entonces es bueno orar bastante. Porque al orar mucho no es para decirle, Señor, mira, Señor, cómo oro de bastante. Yo creo que yo con tanta oración y tan larga me merezco una respuesta. No, al contrario, es que en la medida que yo más pienso en el Señor, más confianza tengo, más conozco su palabra, más estoy tranquilo porque me fortalece mi Señor amado. Qué bueno es hablar con Dios. Recuerde que cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades, de alguna forma, aún por tímidos que seamos, buscamos a alguien para desahogarnos. ¿Por qué no hablamos con Dios? Él es mucho más grande y mejor que cualquier persona. Por supuesto que hay que buscar amigos creyentes que nos estimulen a buscar de Dios. Pero hablemos con Dios y descansemos en su presencia. ¿Será que necesito de la oración para que Dios cumpla? Por supuesto que no. Si yo oro, no oro para que Dios cumpla. Yo debo orar simplemente porque Él es mi Dios. Me ama, yo le amo y qué bueno es hablar con Él. Y decirle, Señor, mira, tú conoces mis necesidades, te las voy a nombrar para que hablemos, Señor amado. Pero quiero que me digas qué debo hacer, cómo me debo comprometer. Quiero caminar contigo, quiero serte fiel. Cuando enseñamos esto a nuestros hijos, y estas enseñanzas van mucho orientadas precisamente a los hijos también, y he querido seguir un bosquejo muy sencillo, lo que es el compromiso de la oración para enseñarle a los niños, donde empezamos a trabajar la oración desde una perspectiva diferente a la de solamente pedir. Que Dios nos ayude a estar comprometidos con Él mismo de la mejor manera posible. Por eso, cuando estamos orando, debemos de pensar en todos estos compromisos. Ahora, ¿hay una complacencia en mi compromiso? Es una pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos. Porque me dice precisamente la palabra del Señor que en hacer su voluntad debe haber complacencia. Y eso lo encontramos en el versículo 7, precisamente del Salmo 40. Perdón, el versículo 8 dice, me complace hacer tu voluntad. Me complace hacer tu voluntad. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a veces decimos, Señor, Señor, yo voy a hacer esto por obediencia? Yo he encontrado que muchos cristianos, sí, es que a mí me gusta, pero por obediencia yo voy a hacer esto. Permítame decirles que yo debo de hacerlo porque me complace hacer la voluntad de mi Señor. No me debo sentir presionado o obligado. Por eso es que entendemos que muchas veces queremos obligar a Dios. Como dicen por ahí, el ladrón juzga por su condición. Muchas veces nosotros simplemente estamos queriendo obligar a Dios, chantajeándolo en nuestra oración, pero porque
inconsciente, o no sé si conscientemente, nosotros somos así, pero Dios es diferente a todos nosotros. Qué bueno es que nos complazca entonces leer la palabra, para que, como sigue diciendo precisamente el Salmo, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces, mis queridos, hagamos un examen en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué tanto te complace la palabra? O simplemente sueles decir, ay, es que es tan duro la palabra, todo lo que el Señor me pide es tan difícil. Yo sé que a veces es difícil porque nos confronta, pero hemos de llegar al punto de sentir complacencia. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Cualquiera de nosotros que haya hecho deporte en algún momento de su vida, cuidar el cuerpo y todo eso, sabe que el desarrollo muscular y tener un buen estado físico requiere compromiso y duele. En otras palabras, alguien me decía una vez que cuando estaba alzando pesas, decía, yo empiezo a hacer repeticiones en pesas, en mancuernas, y repito y repito. Pero muchas veces el peso que tengo ni dolor me produce. Cuando no me produce dolor, no estoy haciendo nada. Cuando estoy haciendo un dolorcito allí, ahí me está aprovechando. Qué manera interesante. Precisamente cuando uno entrena un deporte, y los que hacen deporte de alta competencia, bueno, hay hermanos entre nosotros que son expertos en eso. Por ahí hay unos hermanos que trabajan con el canotaje, que yo veo a estas personas en las lanchas, allí haciendo el esfuerzo, y yo, uy, se deben de cansar mucho. Pero cuando entrenan, dicen que necesitan quedar cansados y sentir dolor, fatiga muscular, y empiezan a sentir que están pasando a otro nivel. Pero dicen algunos, perdón la expresión, dice, es un dolorcito bacano. No estoy hablando de masoquismo ni nada de estas cosas, sino que siente uno que el esfuerzo vale la pena. Pero no tiene que ver con sacrificio, porque el deportista lo hace porque sabe que va a cosechar un buen fruto y siente placer en conservar su cuerpo, pero un placer sano, un placer que edifica y que bendice. ¿Por qué no mirar la oración haciendo uso de esta ilustración? Cuando oramos, debemos de estar complacidos con lo que le estamos aprendiendo al Señor. Cuando oramos, debemos de estar complacidos con las exigencias que el Señor nos hace. Cuando pasamos tiempo en su presencia, y recuerdo esa palabra que a mí me ha hablado muchas veces, que Jesús le decía a los discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, todo esto, vamos a leer la palabra para confrontarnos con ella, para que sintamos placer de hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios debo conocerla y está en la palabra. Y cuando lo hago, le voy a pedir al Señor, como dice el Salmo, escríbela en mi corazón, que quede tallada, que esté indeleble. Por ejemplo, nuestros hijos, precisamente compartiendo con familias enteras a través de los años de ministerio, me he dado cuenta que muchos jóvenes que conocen del Señor desde niños tienen todos, no unos, todos. Yo pasé por eso también. Hay una etapa en la adolescencia o en algún momento de la vida hay una lucha y tenemos que tomar personalmente una decisión de servir al Señor. Pero allí es donde sirve que nuestros padres, como dice el Shema en Deuteronomio 6, nos escribieron la palabra en nuestro corazón, nos hablaron en la mañana, en la tarde, en el mediodía, en el camino, en cualquier lugar, todo lo aprovecharon para sembrar la palabra. Y esa palabra escrita en el corazón empieza a obrar en todas nuestras vidas. Y es por eso que todos los que han crecido en una iglesia o algo siempre recuerdan, hay un compromiso en mi vida, no lo estoy cumpliendo, hay un compromiso en mi vida, no lo estoy cumpliendo. Oremos por nuestros hijos, inculquémosles la bendición de Dios en sus corazones. Bueno, vamos a ir redondeando con dos textos más. Mateo capítulo 16, 24 al 26, nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver, Evangelio según San Mateo. Qué bueno que los evangelios nos ilustran de buena manera lo que Dios, lo que Jesús mismo nos enseñó. Dice así, versículos 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Quiero comenzar por la última parte de este versículo, porque muchas veces nos esforzamos en la vida y renunciamos a orar, buscar de Dios, asistir al templo, asistir a una célula, tener amigos cristianos, por irnos con nuestros amigos no cristianos, por pasar tiempo en otras cosas que no voy a nombrar acá, pero nos olvidamos de buscar del Señor. Y resulta y pasa que dice, hay algo más
valioso que tu alma? Trabajamos para ganarnos el mundo entero, para ser famosos o para tener mucho dinero, para tener prestigio, para simplemente sentir que tuvimos éxito en la vida. Pero el Señor nos dice, si tú haces esos compromisos para cosas que son de este mundo, donde la oruga está, donde el gusano, donde el orín corrompen, donde todo acaba y todo termina. Si inviertes tanto tiempo y te comprometes por eso, el mayordomo infiel, recuerda en el pasaje, dice, los hijos de este mundo hacen cosas para garantizar su futuro aquí en la tierra, pero ustedes, le decía el Señor a los discípulos, ustedes lo que hacen, lo deben hacer para la eternidad y el reino de los cielos. Entonces, si tenemos esto claro, debemos orar por vencer el egoísmo y centrarnos en Jesús. Que no sean nuestros caprichos, sino nuestro hermoso y amado Señor Jesús, el que sea el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro enfoque. Orar por fortaleza para cargar su cruz. Fíjense, negarnos a nosotros mismos y ahora hay que cargar la cruz. Hay momentos difíciles, cargando la cruz, el Señor Jesús tuvo que confrontar muchas circunstancias y situaciones que no vamos a explicar hoy. Pero todos nosotros al seguir a Jesús también tenemos que cargar la cruz. También va a ser momentos difíciles donde necesitamos ayuda. Tal vez nos vamos a encontrar con la familia misma y algunos van a decirnos cosas, se van a burlar de nosotros, pero no importa, tenemos claro la voluntad de Dios en nuestra vida y tenemos un compromiso. Por eso cuando oramos debemos de pedir al Señor que nos ayude a estar comprometidos. Fortaleza para cargar la cruz y seguirle, orar para permanecer firmes en ese camino cuando estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Es algo voluntario, pero requiere compromiso. Pasaje conocido, el que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, oremos por eso, tome su cruz, oremos por eso, que la podamos cargar, y sígame, seguir a Jesús con compromiso. Y hay un pasaje clásico, Gálatas 2:20, con el cual vamos a concluir. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya vivimos para Cristo y por Cristo, por Él y para Él. Y dice el mismo apóstol Pablo, este cuerpo terrenal, acá lo tengo, pero con todo y este cuerpo, las limitaciones, las exigencias, las tentaciones, los problemas, con todo eso, yo primero confío en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué linda frase, se entregó por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, no escatimó como cosa a que aferrarse el ser Dios mismo, el ser el Hijo de Dios, estar con Él, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y lo hizo todo, se entregó, y la entrega es compromiso por nosotros. ¿Cómo no responder a Dios con un compromiso? ¿Cómo no creer en Dios? Dice una canción. ¿Cómo no creer en Dios? Si Él lo ha dado todo por nosotros. Podemos orar entonces por un compromiso para seguir a Jesús, por un compromiso para dejar que Jesús controle mis pensamientos, mis emociones. Por eso, el egoísmo que yo tengo está centrado en el yo aquí. Entonces todos mis pensamientos centrados en Jesucristo, como ya decíamos, de poder decirle a Jesús, y aquí quiero orar, recordando un canto muy conocido por todos nosotros. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, queremos ser como tú. Queremos tener un compromiso fuerte, permanente, sólido, estructurado en tu palabra. Queremos caminar contigo. Queremos vivir para tu honra y tu gloria. Oh Señor amado, eres digno, te adoramos y te alabamos. Perdónanos, porque muchas veces nuestras oraciones se olvidan totalmente de nuestro compromiso y pretenden
de manera jocosa o absurda, de tratar de convencerte y recordar tus compromisos, Señor, como si fueras humano. Yo creo que cada vez, oh Dios, que estamos tratando de recordar tus compromisos escritos en tu palabra, estamos más bien diciendo, oh Señor, desconfiamos de ti porque así somos todos los seres humanos. Casi que te estamos diciendo que tú eres hombre, que tú no cumples. Señor amado, pero perdónanos. Ahora reconocemos que el problema del compromiso cuando oramos no tiene nada que ver con lo que tú estás dispuesto a hacer, porque ya lo dijiste, tú lo cumples, conoces lo mejor para nosotros. Señor, estamos seguros de eso, sino que el problema está en que sí, a nosotros nos cuesta el compromiso. Ayúdanos a compartir esto a nuestros hijos, a los recién creyentes, a nosotros mismos. Cada vez que vayamos a orar, así como hemos aprendido a entender la gracia, la misericordia, el arrepentimiento, el amor, oh Dios, la adoración, hoy queremos decir, cuando oramos, Señor, hoy cuando oremos, queremos también involucrar nuestro compromiso para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, oramos por Colombia. Ten misericordia en nuestra nación. Este próximo fin de semana vendrá un tiempo, Señor, decisivo para muchas cosas, pero tú estás en control. Pedimos misericordia y pedimos que nos ayudes a cumplir como iglesia en nuestro compromiso, como acabamos de compartir. Porque quede quien quede en Colombia como presidente, nosotros tenemos un compromiso es contigo y dependemos de ti. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga. Ánimo, adelante y bendiciones. Y recuerden, todavía pueden inscribirse para nuestro gran Congreso Mundial de Misiones a realizarse en septiembre 27 al 30. Vamos a estar recordándoles porque hasta el mes de julio hay un precio menor al precio que se acordó para este evento en Plaza Mayor. Bendiciones para todos ustedes y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión.